Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolucionar. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que busca que se escuche fuerte su grito. Les cuento sobre ella. Es mamá de Rubén y David. Es escritora y además cuenta con una amplia trayectoria profesional, con más de 20 años de experiencia en el sector industrial y de servicios, en las áreas de desarrollo y comercialización de productos, servicio al cliente y administración de proyectos. Cuenta con más de 6 años de experiencia en la creación y dirección de empresas propias en el área de tecnologías de la información. 12 años de experiencia docente en el sistema ITESM y CEDIM y 4 años de experiencia en la coordinación de departamentos académicos en el sistema ITESM en las áreas de humanidades y desarrollo. En octubre del 2021, su hijo Rubén muere por suicidio y ella funda, junto con su hijo David, la asociación llamada Que se escuche fuerte mi grito, AC. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Maite Herrera, Efecto Inspiración. Maite, gracias. No, hombre, gracias a ti. Gracias. Qué emoción que estés hoy aquí en el programa. Y de verdad que es increíble cómo existen las disidencias en esta vida. Déjame te platico por qué. Yo tengo desde marzo del 2020 con el programa, ya un poquito más de 2 años. Y Toño, mi hijo, pues tiene... desde antes de la pandemia, sí, ya, 3 años de estar en la preparatoria y de conocer a tu hijo, David. Porque fueron compañeros en el bachillerato internacional. Entonces, nunca me había platicado de tu hijo y hace unos días que íbamos en el carro me dice, mamá, y yo, ¿qué onda? Es que tengo un amigo que tiene una historia que es Efecto Inspiración y yo, a ver, platícame. Total, me empieza a platicar, es que es David, y él una vez pidió en el TEC, en la prepa, que la maestra le diera un espacio, y él nos empezó a platicar de su historia y de esta fundación que tiene con su mamá. Entonces, entrevístalo, lo tienes que entrevistar. Total, que me pongo yo a investigar y le digo, Toño, por supuesto que sí. Me encantaría, ya le escribí a tu hijo, y bueno, nos pusimos en contacto tú y yo, pero lo que me llama la atención son los tiempos, o sea, cómo él tenía ya tiempo de conocerlo, él tenía ya tiempo de haber escuchado su historia y hasta este momento se le ocurrió. Entonces yo siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos y que por algo estás hoy aquí en este momento, Maite, así que gracias de verdad por venir, por abrirte con esta historia y de antemano te digo que lo haremos con muchísimo respeto y con la idea de que la gente pueda crear conciencia y pueda tener esa esperanza que es lo que tú estás buscando con esta asociación. Gracias. Quiero que sepas que es la primera vez que estoy en un podcast después de esta situación. O sea, ya me habían invitado, no me sentía lista todavía. Wow. Te digo, los tiempos son... Wow. Yo sí escribo en Facebook y había escrito, tengo el Instagram, pero nunca lo había hecho de esta manera. Es la primera vez. Pues me siento muy honrada, te agradezco mucho que sean los micrófonos de Efecto Inspiración donde podamos gritarle al mundo y donde podamos realmente que la gente escuche ese grito. Pero bueno, antes de iniciar ya con esa historia, yo quiero pedirte, Maite, para que la gente sepa un poquito más, ya leímos algo de tu semblanza, pero que nos pongas en contexto quién eres. Cuéntanos un poquito de ti, cómo creciste, cómo fueron tus primeros años de vida, que generalmente yo siempre digo que son los años que nos van marcando y nos van preparando de alguna manera, aunque no sea muy consciente, para lo que vamos a vivir después. Entonces me gustaría que nos pongas en contexto sobre quién es Maite. Claro que sí. Mira, yo nací en Tampico. Ay, Tamaulipeca, muy bien. Yo nací en Tampico, tuve un hermano
nada más. Mi hermano Ernesto, 1 año y medio más grande que yo, nací en el 68, tengo 54 años. Yo estudié allá primaria, secundaria y preparatoria y hice amigas de toda la vida que todavía las tengo. Allá en Tampico, la gente nos conocíamos todos. En mi generación, todos nos conocíamos. Llegaba alguien de Monterrey y todo el mundo sabíamos porque éramos muy, muy abiertos, pero siempre sabíamos cuando había alguien. Entonces, la verdad, puedo decir que tuve una infancia muy feliz porque mis papás tenían rancho. Entonces, convivir con la naturaleza, a mí siempre eso me ha salvado, ¿verdad? Porque, o sea, yo siento que convivir con la naturaleza te ayuda mucho. Y después que yo estudié en Monterrey, me vine a estudiar la carrera de Comercio Internacional y graduándome mi hermano me contrata para una empresa de tecnología, que mi hermano fue muy exitoso en aquellos tiempos y aprendí mucho, mucho con él. Entonces entré a trabajar saliendo, me regresé a Tampico a trabajar con él. Y ya después de que terminé de trabajar en la empresa de él, se me ocurrió entrar a la docencia, porque siempre me había llamado la atención. De hecho, mi mamá acaba de morir. Como dices tú de los tiempos, acaba de morir mi mamá cuando me invitan a dar clases en el TEC. Y empieza mi historia en la docencia que me fascinó. El estar con los jóvenes, o sea, yo siempre siento que he tenido algo que me ayuda a tratar a los jóvenes. De hecho, cuando estaba aquí en Campus Santa Catarina, a mí nadie quería los grupos de reprobados. Y yo, porque me encantaba tener a esos chavos que los tenían así. A mí me encantaba. Dar clases siempre ha sido mi fascinación. Y en el TEC, en el CEDIM fui asesora de tesis, entonces tuve unas experiencias muy lindas. Tuve momentos muy fuertes en mi vida. Yo perdí a mi papá el día de mi cumpleaños. Mi papá era mi pilar, mi adoración. En el 99, yo tenía 30 años, ya me había casado. Él por cáncer en el pulmón. Y mi mamá muere en el 2003, después de que nace David. David nace en julio, mi mamá muere en octubre, se me va la leche. Y mi mamá muere de una enfermedad que se llama síndrome de Pick, similar al Alzheimer, nada más que aquí no, o sea, aquí sí estás consciente de la actualidad, pero es el área del lenguaje la que te afecta, pero te va atrofiando el cuerpo, ¿verdad? Entonces, la verdad, fueron agonías de mis dos padres, fueron momentos fuertes. Mi papá me enseñó mucha fortaleza, no sé, yo siento que aprendí mucha fortaleza de mi papá y el amor, ¿verdad? Que sentí y el amor que yo veía que se tenían ellos. Wow. Para mí fue algo que me marcó. Fíjate, y ahorita fuera del aire, Maite, platicábamos que ahorita tú me ibas a corregir si sí o si no, pero creo que lo puedo apreciar bien. Cómo el hecho de estar cerca de los jóvenes te ayuda a tener pues esas herramientas que a lo mejor hoy has puesto en práctica para tener la paz que hoy tienes y bueno, ahorita llegaremos a ese momento, pero sí. Estas agonías de las que tú hablas y estas pues dificultades de alguna manera fueron forjando tu carácter. Y ese carácter se fue forjando y tú te convertiste en mamá de dos jóvenes, de Rubén y de David. Quiero que me platiques de ellos. Cuéntame cuando llega primero Rubén a tu vida y luego cuando llega David. Cuéntanos un poquito cómo empieza tu maternidad. Sí. Cuando yo me caso y mi papá muere a los 2 años, pero mi papá estaba muy enfermo ya. O sea, mi papá pudo estar en mi boda. Okay. Mi papá logró conocer a Rubén, pero ya muy enfermo. Entonces, nace Rubén y al mes y medio que nace Rubén estoy en el consultorio del ginecólogo a una revisión normal, ¿verdad? Y voy al baño y sangre así, pero no tienes idea la cantidad de sangre, que yo me asusté. Fui con el doctor, me revisó el doctor y él me puso unas inyecciones y me dijo quédate 2 semanas acostada. Pero el doctor, como mi papá era doctor, los doctores le tenían mucho cariño. Él no me quiso decir, pero él no tenía esperanzas para Rubén, ¿verdad? Bueno, cuando llego yo a las 2 semanas y revisa, me dice, qué bárbaro. O sea, este niño está aferrado a la vida. Wow. Y sí tuve, la verdad, una gente, ya sabes que hay gente imprudente que se me acerca y no te da miedo. Y yo miedo de que le haya pasado algo y de que venga con una deformidad, pues no.
Yo era un niño muy querido, o sea, muy deseado porque yo quería que mi papá lo conociera. Entonces, logré que lo conociera hasta los 6 meses porque luego mi papá ya estuvo muy enfermo. Pero mi sueño era que mi papá lo conociera. Mi mamá lo conoció un rato, ¿verdad? Pero era ese mi sueño. Rubén fue un niño de los niños altamente sensibles desde que estaba chiquito. ¿Qué pasa con estos niños? Son los niños que les molestan las etiquetas de las camisas. A mí me pasaba que me encontraba las camisas rotas porque él cortaba las etiquetas. Les molesta la extraestimulación, no sé. O sea, yo le tenía, todavía de grande, de 20 y tantos años, que yo le regalaba una camisa, era una camisa suave, porque las camisas le daban ansiedad. Okay. Entonces, Rubén, cuando estaba chiquito, ¿qué sería más o menos? Tendría unos 5 años, 6 años, empezó a morder los lápices y así. Yo lo llevé a una doctora que me recomendó mi doctor de aquí, que le tengo toda la confianza del mundo. Y le dieron Epival Sprinkles, que es una medicina que tiene algo que ver con la epilepsia, pero sobre todo porque el niño tenía un trastorno ansioso y emocional. Okay. Y a mí me dijo algo que nunca se me iba a olvidar, pero por supuesto que yo no le hice caso, ¿verdad? ¿Cómo te van a decir cuando tu hijo está tan chiquito? Me dijeron que mi hijo era muy probable que tuviera problemas con las drogas cuando fuera grande, a los 5 años. Wow. Entonces me dicen eso y a mí mi pediatra me calma y me dice, no estés pensando en eso. O sea, no pienses en eso ahorita, pero fue... Y el papá se molestó mucho, ¿verdad? Claro. ¿Cómo se le ocurre a una terapeuta decirte eso? Bueno, pasa el tiempo, mi hijo vivió muchos cambios, porque cambios de trabajo de mi marido en ese momento, nos cambiamos como unas 10 veces. Y yo he aprendido ahora que los cambios generan inestabilidad. Hay razones que te pueden generar una depresión, una ansiedad, que además de la muerte, el divorcio, eso, los cambios. Estar cambiando a un niño de lugar les genera mucha ansiedad. Y entonces, de casa, de ciudad. De casa y de ciudad y todo eso. Entonces, mi hijito sufrió ese tipo de cosas. Ya a mi segundo hijo le tocó en un solo lugar, ¿no? Y bueno, la primaria, todo normal. Llega el momento, nosotros nos divorciamos cuando él tenía 12 años, entra a la secundaria y ahí es cuando empieza el bullying. Lo empiezo a ver muy preocupado, deprimido. Lo metí a terapia. O sea, Rubén estuvo... Esto que viví yo, estoy segura que lo viven muchas mamás. Porque tú vas con un terapeuta y no te funciona. Y él, es que ya no quiero ir con él. Sí sucede. Y luego lo llevas con otro terapeuta y se siente a gusto un tiempo y luego, no, ya no quiero ir con él. Entonces, encontrar esa terapia que les funcione es bien difícil. Las mamás sufren, se desesperan por eso, porque no sabes qué hacer, ¿verdad? Estás así como que no sé qué hacer. A mi hijo decían que tenía déficit de atención, estuvo tomando por un tiempo el Estratera y estaba en el cuadro de honor y así, pero llegó un momento en que mi hijo me dijo, y ya era más grande, mami, ya no quiero tomar eso, porque me duelen las piernas. Él era muy creativo, o sea, mi hijo componía canciones y todo, y decía, esto me quita la creatividad. Entonces, por favor, mamá, ya no quiero tomar eso. Entonces... ¿Qué edad tenía ahí tu hijo? Mi hijo, cuando dejó de tomar el Estratera, tenía como unos 14 años. Okay. Luego entra a la preparatoria. Y en la preparatoria... él empezó a tener problemas de ansiedad social en la secundaria. Y te voy a decir una cosa, no es porque sea mi hijo, pero estaba muy guapo. No lo dudo, pues ven a mamá. No, pero te digo, o sea, porque puede ser... porque tengo algo que me estén molestando, algo de mi físico o algo. Uh-huh. No había nada de su físico que lo molestaran. A él lo molestaban, por ejemplo, él era Rubén Estrella y su mail era Rubestr. Entonces le decían Rubastardo, por ejemplo. Lo molestaban porque él se enojaba mucho, entonces disfrutaban molestando. Claro. Porque mi hijo era muy sensible. Entonces, pero él ponía un muro, o sea, con los mismos terapeutas, y siempre fue muy introspectivo, se estudiaba mucho, y para los terapeutas era un niño muy interesante, pero
él les detectaba así, mamá, ese terapeuta no tiene interés, está escribiendo, ni siquiera me está poniendo atención, me da el avión. O sea, él iba más allá porque él siempre estaba leyendo cosas de la mente y no sentía esa conexión. Esa conexión. Entonces, bien, empieza el problema de la adicción. Empieza el problema de la adicción, mi muchacha descubre en su cuarto y bueno, él acepta, lo envía a una clínica con su consentimiento. Tendría como 16 años, estaba en prepa, lo envío, pero con su consentimiento. Y las cosas salen bien. Regresa de la clínica, pero vuelve a recaer, estando aquí, y yo estaba desesperada. Yo ya estaba divorciada, yo me divorcié en el 2011. Él regresa de la clínica y yo ya le había dicho, mijito, me preocupa esto, y si sigue así, yo necesito que tú salgas de esto. Entonces lo interné en una clínica, que esa es una cosa que ahorita vamos a hablar del tema de la culpa. Uh-huh. Lo metí a DIMAC aquí en Monterrey, que hubo gente que me recomendó, lo metí a DIMAC y fue algo que para él fue muy duro, que al momento que salió, mami, ¿por qué? ¿Por qué me internaste si era nada más marihuana? Me acuerdo. Porque yo tenía miedo, porque sentía que iba a escalar, porque yo no quería que me pasara algo a mí, que él terminara. Como madre siempre estás pensando, no había, o sea, la escuela no iba a las clases, entonces tú como mamá quieres educar, ¿verdad? En ese momento quieres educar y bueno, yo he aprendido muchas cosas ahora, ¿sí? Entonces, ahorita que te estoy platicando toda esta historia, quiero tocar un tema que es muy importante, porque estoy segura que todas las mamás que han vivido lo que yo viví se toparon con esto, el tema de la culpa. La culpa es uno de los sentimientos con más baja vibración que existe, uh-huh. Incluso que el miedo. Y la culpa puede acabar con tu vida. La culpa puede destrozarte. La culpa no te ayuda, te estanca. Y todas las mamás que hemos vivido una cosa de estas atravesamos por el tema de la culpa. ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho el otro? ¿Y si me hubiera fijado? ¿Y si me hubiera...? Bueno, al menos yo hablo por mi experiencia y yo siento que las mamás siempre vamos a tratar de hacer lo mejor para nuestros hijos. Y uno tiene que darse cuenta que en ese momento, con los recursos que tú tenías, con la ayuda que tú tenías, era lo mejor para tu hijo, para ti. Nunca hubieras hecho algo mal para tu hijo. Entonces, claro, uno tiende a culparse. Fue un aprendizaje muy grande para mí y un esfuerzo muy grande librarme de la culpa, porque si no te destruyes. Claro. Si yo regresara el tiempo al momento, el día en que él se quitó la vida, yo ahorita tengo mucho más recursos. O sea, te puedo decir muchísimo más recursos de qué decir, qué no decir. Pero en ese momento, para empezar, que es una cosa muy difícil, no lo tenía como quisiera y muchas veces decía, mijito, perdóname. O sea, porque si yo hubiera sabido todo lo que sé ahora, si yo me hubiera encontrado con todo lo que me encuentro ahora, porque ahora hay muchas cosas, ¿verdad? En el tiempo en el que yo estuve pasando por esto, no había estas asociaciones, no había... Pero, pues por eso te digo, yo pienso que mi hijo es mi maestro y que él vino a enseñarme para yo poder ayudar. Maite, híjole, me llena de, aunque se oiga raro, de mucha esperanza escucharte, Maite, porque estás hablando de cómo has transformado ese dolor en un servicio hacia los demás. Tú ahorita me dices, si yo hubiera sabido todo lo que hoy sé, hubieras actuado diferente. Pero la vida te está dando hoy la oportunidad de poner todos esos conocimientos y todo eso que tú viviste para ayudar a otras personas. Y creo que ese es el legado de Rubén. Y eso es lo que viene él a enseñarnos. Y yo quiero, una vez más, agradecer tu vulnerabilidad y tu apertura y tus lágrimas de amor, que son esas lágrimas que nos contagian para querer saber más y poder ayudar más a estas personas que, como tú me decías en uno de los mensajes, ellos no quieren morir, ellos quieren dejar de sufrir.
Antes de seguir, quiero nada más detenerme un poquito. Claro. En la parte de las terapias, Maite. Sí. Tú me dices que empezaste a llevar a tu hijo a terapias por esta parte que él tenía como de esta ansiedad y esta sensibilidad. Y luego empieza lo del bullying. Estos niños sensibles y ansiosos son más propensos a tener este bullying, o cómo se puede prevenir, o por qué lo seguías tú llevando a esas terapias. O sea, de eso que tú viviste con él, ¿cómo pudiéramos transportarlo al día de hoy para que alguna mamá que está como en una situación así pueda como irse guiando hacia los lugares correctos? Tú ahorita me decías lo que te dijo esa terapeuta a sus 5 años y que después pues cobra sentido, ¿no? Sí. ¿Qué hay en ese proceso que pueda como ser un poco de luz para las personas que estén pasando por eso, al menos en tu experiencia? Bueno, ahora que todo esto que he vivido y las clínicas y las terapias y algo, yo en el único sentimiento que ahora realmente confío es en el amor, ¿verdad? ¿Cómo te lo podré decir? El soporte al que se siente mal. La gente, o sea, nosotros tendemos vemos a alguien que está mal y soltamos el consejo, ¿verdad? Ay, pero al rato vas a estar bien. Y no, lo importante y lo que he aprendido con todo esto es, primero, aquí estoy. Entiendo que esto que te está pasando te duele horrible, porque no tienes idea cuántos muchachos me han buscado. Hay gente que sufre hasta por subir de peso, ¿verdad? Muchachitos que sufren hasta porque subieron de peso. Y alguien puede decir que es ridículo. Bueno, para ellos puede ser el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, siento mucho que estés pasando por esto. Aquí estoy. A lo mejor no tengo la solución a lo que te está pasando, pero aquí estoy contigo y lo vamos a encontrar la manera. Eso es muy importante, que las mamás sepan que no podemos nunca ningunear y no hay nada por hecho. Que si a mí me dijeron terapeutas, si tu hijo dice que se quiere suicidar, no se va a suicidar. O sea, no hay tal cosa. O sea, alguien puede decir que se quiere suicidar como una llamada de auxilio, como una llamada de atención. Alguien te puede decir que se quiere suicidar y realmente está pensando en suicidarse. No se puede tomar nada por hecho. No todos los suicidios se pueden prevenir y no todos los suicidios no se pueden prevenir. O sea, hay muchos suicidios que se pueden prevenir, pero también puede haber algún caso que no se pudo haber prevenido y una mamá que se esté muriendo de dolor porque cree que pudo haberlo prevenido y a lo mejor no pudo haberlo prevenido. Okay. Entonces, no hay lo que sí es la importancia del amor, la importancia de la compañía. Ahora, no hay terapia perfecta, entonces por eso es muy importante el círculo. Las personas venimos con recursos internos y recursos externos. Muchos de estos muchachos vienen con pocos recursos internos. No quiere decir que no sean amorosos ni nada, no, recursos internos para soportar las cargas, ¿verdad? Pero pueden tener muy, muy buenos recursos externos. Pueden tener una familia demasiado amorosa, un grupo de amigos muy fuerte, sus tíos. Entonces, esos están sostenidos de alguna manera. Claro. Hay niños que no tienen ni recursos internos ni recursos externos. Y ahí está lo del bullying. A mí me hicieron bullying a los 8 años, porque yo tenía granitos aquí y a mí no me afectó el bullying. Digo, es una diferencia. O sea, mi mamá, para empezar, me cambió de salón. Mi mamá era de armas tomar, ¿verdad? Pero si yo hubiera sido una niña altamente sensible en ese momento, me hubiera ido para abajo. Y a mí, o sea, si a mí se me caía una pluma, nadie la tocaba. Tuve un tiempo que me hicieron bullying y realmente no me afectó. Pero puede ser que a alguien le afecte terriblemente el bullying. El bullying es una cosa que causa un daño que puede durar por muchos años. El bullying y el abuso, ¿verdad? Cosas que los niños no hablan y se les quedan. Ahora, no sé, perdóname si mezclo temas, pero una cosa muy importante es el estrés postraumático que uno vive después de una situación muy dura. Por ejemplo, yo viví una situación que me puede generar estrés postraumático. Las imágenes, lo que yo viví, bueno, yo me lo traté.
luego, con una terapia que se llama MDR, imágenes perturbadoras. Hay gente que esconde la situación. La familia vive un suicidio, entonces van todos calladitos, no vamos a decir nada. El estrés postraumático sale años después en forma de una enfermedad mental o en forma de depresión o de ansiedad o alguien que se quiera suicidar. Entonces por eso lo que yo quiero que se hable en esos temas, porque si tú hablas esos temas en familia, empiezan los niños a tener confianza de... Mi hijo Rubén, después de que lo interné en esa clínica, me perdió la confianza en el sentido de, si yo le digo a mi mamá que tengo ganas de suicidarme, me va a internar en un psiquiátrico. Él pensaba, por el miedo que me hubiera dado a mí. Claro. Hasta que se atrevió a decirme. Pero por eso debe uno de hablar el tema. Y desgraciadamente en México no tenemos muchos lugares donde se trate eso, que sea un lugar agradable, por ejemplo. Por eso también hay que cambiar conciencias para buscar lo que está haciendo HuMind, por ejemplo, de mandar terapeutas para que se entrenen en Estados Unidos. Eso qué padre, ¿verdad? Porque ya va a haber esas oportunidades de tratamiento. La mejor terapia empieza en casa. Eso sí te lo puedo asegurar. El amor es la mejor terapia. Maite, y ahorita que yo te escucho y que me vienen como muchas ideas a la mente, pero me estoy tratando de imaginar la vida de Rubén y lo puedo ver bien porque me puse a ver todo lo que tú has escrito y todos los videos que tienen en Instagram y veía a un joven enorme, a un joven muy guapo, como tú dices, y un joven que aparentemente tú lo veías, o en esas fotos que subes, bien, ¿no? Y muchas veces se puede esconder como el sentimiento, a lo mejor en una sonrisa, o en un día a día de alguna manera normal. ¿Qué pasa con Rubén? O sea, desde lo que tú vives de tu experiencia, una vez que sale de esta clínica y que tú dices, yo siento ahí mucha culpa, ¿cómo siguió él evolucionando como esa sensibilidad? Porque yo sé, porque lo he leído, que dejó ahí muchas canciones escritas, que era un chavo que era súper creativo, que le encantaban los animales. Cuéntanos un poquito de esa vida una vez que sale de este lugar. ¿Cómo enfrentas tú como mamá este proceso después de su clínica, después de que sabes del tema de las drogas? ¿Y cómo es esa parte donde él sigue como enseñándote a ti todo lo que pues te ha dejado, que ahorita entraremos más a fondo en el tema de las enseñanzas, pero cuéntanos un poquito de ese proceso que él vive. Sí, después de que él sale, él va con una terapeuta cariñosísima, una terapeuta amorosa, y fue con la única que él se abrió. Y en ese momento yo me di cuenta que a los 7 años él había vivido algo muy duro, que nunca se lo dijo a nadie. Entonces yo me entero, ya hasta que había salido de la clínica, él murió a los 23, yo me entero como a los 21 años y medio, 22. ¿Te contacta la ella me dice, ella me dice y yo me acerco a él y ella me da permiso de hablar con él. Y yo lo abracé y le dije, mijito, o sea, traía ese dolor. Ahora, él sufría porque él, como yo, era una persona muy creativa, pero tenía tantas cosas en la mente. Dejó escritos, te digo, como unos 20, 30 cuadernos, y yo podía ver su sufrimiento y podía ver lo que él decía. Ya estaba cansado. O sea, como que la vida era muy pesada para él, todo lo que tenía en su mente. Yo pienso que él era alguien extremadamente sensible, le dolía el dolor de los demás, nos cuidaba demasiado a la familia. Y él a mí me habló del suicidio, te puse por ahí como 1 año y medio antes, ¿no? Más o menos, 1 año y medio antes me dijo, mami, estoy muy cansado. Estoy muy cansado, y se sentó enfrente de mí y se puso a llorar y yo para ese entonces ya se siente horrible vivir con ese miedo. Entonces, antes de que él me dijera, yo ya vivía con miedo de que él fuera a suicidarse o algo. O sea, yo siempre estuve con el miedo, pero cuando me lo dijo,
ese día me derrumbé. Entonces yo le dije, como una manera a lo mejor de romper la situación, le dije, va, pero vamos los dos. Le dije, porque ya no puedo. O sea, vamos los dos. Y me puse a llorar como nunca en mi vida. Entonces él, al contrario, se volcó y me dijo, mami, no te preocupes. Perdóname, le voy a echar todas las ganas del mundo y te prometo con todo mi corazón que el día que yo me quiera quitar la vida te lo voy a decir. Es una promesa que te hago y te doy mi palabra, porque no quiero que vivas con miedo. Y me lo dijo ahí. Entonces, después él y yo trabajamos juntos, yo le di trabajo, pero siempre él tenía esa tristeza de que sentía que su incapacidad de tener amigos cuando era súper bueno. Luminoso. Luminoso. Y los amigos que tenía eran amigos que también sufrían, ¿verdad? Entonces, pero él, pues él los ayudaba mucho. Y él había tenido una novia y ya tenía como 6 años que no había tenido una novia y en este momento tuvo una novia. Nunca lo había visto tan feliz. O sea, él antes de morirse tuvo una novia y estaba súper contento. O sea, yo lo veía feliz, le grabó tantos videos a ella me los enseñó, donde le decía, eres el amor de mi vida. Y estaba súper feliz, pero fíjate que también, para que los papás sepan, cuando tú tienes un hijo que tiene problemas de depresión y ansiedad y está con una persona y se entrega totalmente, es muy peligroso cuando termina la relación, porque hay muchas causas por las que alguien en peligro se puede quitar la vida, por la muerte de una mascota, por terminar una relación, por reprobar la escuela, por cosas así, por lo que te digo del peso, es según pero cuando ellos ya están tan cansados, su sistema nervioso ya está tan cansado, puede ser un disparador. A mí un miedo que me va a ver al perro que tenemos, que ahorita tiene 11 años, que era su adoración, o sea, él le ayudó mucho emocionalmente. Y yo sabía que si se moría el perro podía pasar algo, yo tenía mucho miedo. Pero él terminó con su novia y a final de cuentas fue el disparador, pero no es culpa de ella. O sea, no es culpa de ella, sino fue el disparador. Y mi hijo, cuando terminó con su novia, dejó una semana los medicamentos. Entonces, después de haber estado tomando medicamentos durante tanto tiempo, medicamentos fuertes, los dejó durante una semana. Entonces, ese día tuvo un brote psicótico. Y yo te puedo decir que me siento un poco culpable y lo que yo he aprendido es a escuchar y no querer aconsejar tanto. Yo con mi segundo hijo ya he aprendido. Porque como tú ya has vivido experiencias, ellos te cuentan y tú les quieres resolver la vida, ¿no? Entonces, él me decía, se sentía demasiado triste. Yo lo veía llorar todos los días. Dormíamos en el mismo cuarto. Cuando terminó con su novia, él se dormía en el colchón porque no quería dormirse solo en su cuarto. Y ese día yo le aconsejé, lo vi derrotadísimo. Y le dije, mijito, ve a hablar con ella. Ve a hablar con ella, mijito. A las mujeres nos gusta que hablen en persona. Y ahí está la mamá metiéndose, ¿verdad? Pero yo lo hacía por ayudarlo. Llegó derrotado porque no es que ella lo haya tratado mal, pero ella le dijo, tú tienes que estar bien, yo tengo que estar bien. Y entonces él se le cerró el mundo y ese día tuvo un brote psicótico. Entonces me habló a mí, estaba yo sola, me quitó mi celular y me dijo, mami, yo te prometí que te iba a decir y hoy es el día. Ya no puedo. Entonces eran como las 11 de la noche, estaba yo sola en mi apartamento y yo, ¿qué voy a hacer? O sea, y él hablaba, pero me hablaba con una ternura. O sea, agradeciéndome todo lo que yo había hecho por él y todo. Mami, estoy muy cansado. Y yo le decía, mijito, pero eso no es lo que yo te he enseñado. Yo te he enseñado que la vida, que luchar. Y me dice, pero ve la vida tan diferente que tienes tú y la que tengo yo. Y yo, ¿por qué, mijito? Pues tú tienes muchas amigas. Él sentía eso, o sea, eso siempre le dolió. Y además hay cosas que no sabes, mami, me decía. Hay cosas que no sabes. Y estoy muy cansada. Así como pidiéndome eutanasia. Y yo, mi vida, por favor, no. O sea, déjame llevarte al hospital. Y me decía, no, porque yo no quiero que me internen en un psiquiátrico.
voy a ser infeliz desde el segundo 1. Y yo, mi rey, bueno, por lo menos para pasar la noche y mañana vemos qué hacemos. Y me decía que no, y yo estaba desesperada. Entonces, en un momento que me pude escapar, le marqué a su hermano de otro teléfono que había en la casa y llegó su hermano. Estábamos su hermano y yo, y luego le marqué al papá. Nadie me contestó ese día. No me contestaron mis amigas, no me contestó su tío que lo quería tanto, no me contestaron doctores, no me contestó nadie el teléfono. Entonces, pues ahí estuvimos con él, tratando. Su papá estuvo horas hablando con él abajo y yo me quedé arriba. Y ya se va su hermano y su papá yo oigo que lo abraza en la sala y se va. Entonces yo, ay, por fin, yo me quedé muy tranquila, ¿no? Entonces llegó conmigo y me dijo, mami, nada más quiero decirte que le dije mentiras a mi papá porque me siento igual. Entonces, yo, mi vida, por favor, o sea, ponte a pensar y no sé qué. Le dije, quédate aquí conmigo. No, que por el mundo quería ir al hospital. Entonces le dije, quédate aquí conmigo. Aquí dormimos y en la mañana pensamos. Entonces fui por un vaso de agua, pero me metí al baño por un vaso de agua. Cuando salí ya no estaba. Pero yo te voy a contar otra cosa. Yo había rezado la novena del abandono y ese día fue el último día, el día 9, donde yo le decía a Diosito, ya no puedo, ayúdame. O sea, ya intenté, perdón si fui soberbia en creer que yo podía solucionarlo, ya no puedo, ocúpate tú, ocúpate tú, ocúpate tú. Y ese fue el último día, ¿no? Y yo lo que te puedo decir es que mi hijo murió con los brazos abiertos y viendo hacia el cielo. Porque él estudiaba los sueños lúcidos, le gustaba mucho estudiar eso y él soñaba mucho con vuelos y con cosas, pero cuando yo me asomé, él estaba con los brazos abiertos. Entonces, yo sí te puedo decir que el dolor fue muy grande, pero yo sentí paz en mi corazón desde el momento 1. O sea, yo sabía que Rubén estaba en un mejor lugar. Nunca sentí una cosa fea dentro de mí, de miedo de que mi hijo estuviera en un lugar oscuro o que mi hijo estuviera en un mal lugar, jamás. La misa estuvo hermosa, el padre lloró, yo nunca había visto un padre llorar. Diosito me dio la fuerza para hablar en la misa, para estar entera, lo llevamos a un cementerio familiar que tenemos allá en Veracruz, en una hacienda, fue un entierro bonito. Y yo siento que Dios me quiere mucho, aunque para otra gente puede pensar, ¿por qué no tienes idea cómo se me acomodan las cosas? O sea, ¿cuántos ángeles se han cruzado en mi camino? Y sabes algo, Maite, que todo lo que tú hoy nos cuentas y nos dices, lo resumo en algo hermoso que tú le escribiste a tu hijo y que quisiera compartirlo porque creo que viene muy ad hoc con lo que estás diciendo, con esa paz que tú dices que sentiste, con esa tranquilidad, con esa promesa cumplida de él, donde tú le escribes cuando él iba a cumpliría 24 años, y tú le dijiste esto, dice, desde que iniciaste tu vuelo, me has demostrado que las almas buenas trascienden, y aunque ya no estás físicamente aquí, sigues tocando corazones, despertando conciencias, y abriendo caminos para que otros puedan encontrar las soluciones y la esperanza que en su momento tu dolor te impidió encontrar. Así resumo este relato que nos estás hoy diciendo, Maite, porque sin duda no me puedo imaginar tu dolor. Y creo que nada más alguien que lo ha vivido puede saber lo que tú estás sintiendo, pero lo que sí puedo ver es tu sabiduría para transformar ese dolor. Y eso es lo que a mí me impacta de ti y lo que me impacta de Rubén. Cómo él, esa sensibilidad te la ha pasado a ti de alguna forma para tú hacer que su legado permanezca, para tú hacer que su vida tenga sentido. Y para que tú puedas hoy decir que quieres que se escuche fuerte tu grito. Yo quiero preguntarte, Maite, ¿cuál es ese grito
que quieres que la gente escuche después de este relato, después de conocer a Rubén, después de conocer y sentir un poquito contigo este dolor y de abrazarte y de acompañarte y de aprender con esa fuerza que hoy demuestras? Dime cuál es ese grito que quieres que todo el mundo escuche. Te lo puedo, porque lo escribí claro. Al momento de que decidimos crear la asociación. Yo le escribí. Un momentito. Está aquí Maite con su celular. Perdón. Que se escuche fuerte mi grito por todos aquellos que callaron para siempre su voz, cualquiera que haya sido la razón, por miedo, por dolor, por no ser escuchados, por no ser entendidos, por no ser diagnosticados correctamente, porque muchos de ellos de haber sido capaces hubieran elegido otro camino. Que se escuche fuerte mi grito por todos aquellos que cada día toman su lugar en la dolorosísima fila del total desaliento, del punto de no retorno. Dios permita que se acabe el estigma y la sordera. Todos somos parte de una conciencia colectiva que necesita despertar. Están más cerca de ti de lo que crees. Y ese grito se escucha fuerte con esta historia, Maite, y con todo lo que tú hoy estás haciendo junto con David, que ahorita quiero hablar de David, pero ahorita sí. pasaremos a hablar de David, pero yo quiero que nos compartas un poco, si tú así lo deseas, ¿cómo le has hecho tú para poder pegar tu corazón? Hay otra parte que tú escribes que me dejó sin habla y que también conecto mucho con lo que tú hoy nos cuentas. Dices, mi hijo Rubén me salvó de la vida sin sentido, de la vida en piloto automático, de la vida con prisas, de la vida mortificada, que nos impide reconocer la maravilla que hay dentro de nosotros y en nuestra relación con los demás. Y esta parte es la que rompe mi corazón. Dices, el hecho es que yo no pude salvarlo y eso me parte el alma en pedazos. Yo hoy quisiera corregirte un poquito, Maite, si me lo permites, porque creo que lo estás salvando a él a través de lo que estás haciendo para los demás. Y el hecho de que él no esté aquí hoy físicamente, como te digo, debe ser un dolor horrible, pero creo que sí lo salvaste, porque sí estás haciendo que su grito se escuche fuerte. Pero yo lo que quiero preguntarte es, ¿cómo le has hecho para pegar esa alma que dices que se rompió en pedazos? O sea, ¿cómo es ese duelo por suicidio que la gente experta dice que es un duelo como ninguno, por lo que tú ya decías, porque hay mucha culpa y hay muchas emociones de todo tipo? ¿Cómo has llevado tú? ¿Cómo se vive? ¿O cómo se puede, pues no sé si la palabra es aminorar, porque no creo que se pueda aminorar, pero sentir esa paz y poder pegar esa alma que tú me dices que se te rompe, pero que al mismo tiempo encuentra ese sentido en todas las enseñanzas que Rubén te dejó? Platícanos un poco cómo llega esa como lucidez a tu mente, a tu vida, a tu corazón, para poder vivir este duelo y cómo lo has hecho para que esa alma pueda estar, pues a lo mejor no totalmente completa, pero un poquito más pegadita. Sí, lo que yo te puedo decir es que el duelo, cuando uno acepta una situación, empiezas a poder avanzar. Mientras sigas luchando con una situación, no puedes avanzar. Entonces, aceptar. De hecho, el día de la misa, y se lo dije sinceramente, acepto tu decisión y bendigo tu vida. Y se lo estaba diciendo en verdad. O sea, yo ya no iba a pelear con su decisión, porque sí, también me he topado con casos de papás que pelean con la decisión de los hijos y los ven como egoístas y así, y no es así. O sea, nadie quiere morirse. Realmente quieren terminar con su dolor. Entonces, a mí me impresionó que yo pude haber estado en paz ahí para él. O sea, para empezar, porque él, no sé, yo siento que él vino a enseñarnos, vino a enseñarme a mí, vino a enseñarle a su hermano. Él aguantó.
esa es otra cosa. Ellos aguantan por la gente que quieren. O sea, muchos se quedan más tiempo por la gente que quieren y están aguantando. Entonces, yo quiero, o sea, una manera de honrar su vida. Ese dolor realmente es amor contenido. Cuando lo entiendes, logras avanzar, porque realmente ese dolor que sientes es amor contenido que como no lo tienes físicamente, sientes que no se lo puedes dar, pero sí se lo puedes dar. A veces sientes que se te rompe el corazón de todo lo que lo quieres. O sea, porque te da miedo, ¿verdad? A la gente piensa, una cosa, yo decía, cuando yo veía que a una mamá se le moría un hijo o se suicida, o sea, yo o me vuelvo loca o me muero. Ni te mueres, ni te vuelves loca. O sea, es la realidad. Desgraciadamente aquí estás y tienes que estar fuerte. Cuando tú entiendes que realmente ese duelo que sientes es amor hacia él, lo transformas en otras cosas. Porque es impresionante el amor que se siente. O sea, tú crees que cambia, simplemente se transforma la manera, pero no disminuye para nada el sentimiento de amor. Yo tengo 2 hijos, como también decía en un escrito, yo tengo 2 hijos. O sea, tengo uno aquí, tengo uno allá. Pero yo lo siento a los 2. Y a mí me pasan cosas muy lindas porque yo tengo la mente abierta, ¿verdad? De repente yo bajo a pasear al perro y hay una mariposa que siempre está ahí. O un pajarito sube al 14º piso y me cantó el día de mi cumpleaños, cosas así. Yo estoy muy abierta. Porque yo siento que yo veo a mi hijo como un maestro. Teníamos que pasar por esto él y yo. Desgraciadamente nos tocó, pero nos tocó para ayudar. Y mi hijo, qué lindo, o sea que esto está sirviendo para tocar otros corazones, porque ha tocado muchos corazones. A mí me escriben muchos muchachos jóvenes y ahorita me están compartiendo sus testimonios y yo siento hermoso con uno solo. Ya siento hermoso porque Rubén sigue tocando corazones. Y eso no lo estoy haciendo sola. No lo estoy haciendo definitivo. sola, porque sola no hubiera podido hacerlo. Entonces, eso es algo, para David fue muy difícil perder a su hermano, porque su hermano era su máximo, y en ese momento David no estaba viviendo con nosotros, estaba viviendo con su papá. Entonces, también la culpa, cosas de haberse ido a dormir, pero él ha ido entendiendo todo esto. También él ha ido entendiendo cómo él soñó con su hermano como unos 7 días seguidos y unos sueños muy, muy lindos, donde Rubén, él escribía todo, David, en sus sueños, como que Rubén le dejaba aprendizajes. Y sí se siente, como te digo, el duelo se transforma en amor, pero eso no es posible mientras no aceptes y mientras sigas sintiendo culpa. O sea, la culpa no te ayuda a ti, no le ayuda a las personas que están al lado de ti, no le ayudaría a David, no le ayuda a Rubén. Nosotros tenemos que liberarnos del tema de la culpa. ¿Y cómo es ese proceso? Para liberarte del tema. Yo te puedo decir que todavía, yo fui con mi hijo a un viaje, acabamos de ir, un viaje muy lindo en las Islas Griegas y todo, en Madrid, que era antes de regresar a México. Una noche David salió con amigos allá. Y a mí me dio así otra vez el tema de la clínica y el tema de, porque de repente, entonces yo, perdóname, mijito, perdóname si hubiera sabido, y perdóname. Y esa noche lo soñé y él estaba muy serio. Y en mi sueño yo le preguntaba, oye, mijito, yo le eché a perder la vida a tu hermano David por meterlo a la clínica, en lugar de decirle. Entonces yo creo que fue como un aprendizaje, algo que me quiso decir Rubén, ya olvídate de eso. Enfócate en David, ¿me entiendes? Y al día siguiente soñé hermoso con Rubén, ya cuando me cayó el 20. Entonces, el proceso de la culpa es muy, muy difícil, porque el proceso de la culpa forma parte de nuestra vida diaria. Y imagínate una muerte por suicidio, por eso es un duelo complicado. Hay casos de mamás que no tienen ni idea y de repente su hijo se suicida. Y es una culpa terrible, que mamá va a querer, o sea, no, que pase eso porque no vi, porque no me fijé, ¿no? Una de mamá siempre está
creyendo que está haciendo lo mejor para sus hijos. Entonces eso lo debes de... La culpa es el primer sentimiento que debes de desechar. Claro, sí te llega, pero tienes que aprender y a respirar y volver a repetirte ese tema, porque además sé que no le hacemos bien a él, no nos hacemos bien a nosotros ni a los demás. Pero es por eso es un duelo complicado. El duelo por si alguien muere en un accidente que tú no tienes nada que ver, tu hijo está en otro lado o murió por cáncer, ahí no existe la culpa. Mi hijo murió por cáncer, ahí a lo mejor culpamos otra cosa, ¿verdad? Culpamos a los doctores o hay gente que culpa a Dios o hay gente que... Pero aquí tiendes a culparte, pero aprendes con el tiempo que eso no es. Ahorita con lo que dices, Maite, que decías que hay mamás que no tienen idea y que de repente sucede, y hay situaciones como la tuya que sí tenías como más o vivías con ese miedo. ¿No existen entonces como banderas en todos rojas, o sí hay algo que con lo que podamos ver o trabajar o para ayudar a que los chavos elijan siempre la vida? ¿Se puede, no se puede? ¿Cómo ayudamos? ¿Qué podemos hacer concretamente por ellos? Ahora, se complicó mucho la cosa con el tema de la pandemia. Ajá. Las estadísticas de suicidio entre muchachos de 15 a 29 años subió impresionantemente. Es la segunda causa a nivel mundial de muerte de los jóvenes entre 15 y 29 años. Ahora, sí hay alertas rojas. Sí hay cosas que una como mamá se da cuenta cuando tu hijo está pasando algo. Cuando tu hijo se encierra, cuando tu hijo lo ves triste, sí hay alertas. O sea, por supuesto que hay alertas. Y el problema ahorita es que los muchachos temen a sentirse juzgados, porque algo que no pasaba antes era que las enfermedades... Antes, cuando alguien era esquizofrénico o tenía algo, estaba internado en un psiquiátrico. Ahora convivimos con gente con parte de esquizofrenia, el trastorno de ansiedad es una parte de una enfermedad mental, también la depresión y eso. Y antes estaban internados, ahora están conviviendo contigo. Entonces, y también todo este tema de LGTB que también... ahí incrementa el índice de suicidios también, porque los papás no aceptan, entonces vienen esas agravantes. Ahora, no hay nada mejor que tener a tu hijo contigo. Hemos sido creados a veces, enseñados con prejuicios, con cosas, pero lo peor es perder a tu hijo. Lo mejor es tenerlo contigo y que él esté feliz. Entonces los papás tenemos que abrir la mente, abrir el corazón y que tu hijo no se sienta juzgado, porque si no va a buscar otra manera. Lo que no recibe en casa lo va a buscar fuera. Si no recibe el cariño lo va a buscar de otra manera. Entonces necesitan ser escuchados sin juzgar. Ahora, el tema del suicidio es un tema que sí debe hablarse en las casas. Es como un tabú de que si yo le digo a mi hijo de suicidio, se le va a ocurrir cuántas películas, cuántas cosas en internet, o sea, realmente uno debe de tocar ese tema en casa. Después de que pasó lo de mi hijo, no tienes idea cómo se abrieron cosas cercanas y no tan cercanas, de gente que me habló y me dijo, gracias, porque mis hijos me dijeron esto después de que pasó lo de tu hijo. Y unas familias hermosas, porque también tiendes a culpar. Es que yo me divorcié, entonces por eso mi hijo se suicidó. Sí. No, familias completas, familias unidas. Y uno de los hijos sufrió un bullying, ¿cómo se llama? Ciberbullying. Uh-huh. Y estuvo a punto de suicidarse. Y después de que pasó lo de Rubén, empezaron a abrirse con sus papás. Y hay mucha gente que me escribe y que me dice, gracias que estás haciendo esto, pero todavía falta. En Tampico hubo suicidios cuando yo estaba joven, hubo como unos 3 suicidios o 4 suicidios y se mantuvieron muy en silencio. Y debió de haber sido muy doloroso para las familias, porque en ese tiempo había mucho más estigma. Claro. Sí, no, wow, me tienes aquí impactada, me tienes aquí de verdad, pues ahora sí que
entendiendo o tratando de entender pues todo esto que nos quiere enseñar Rubén. Y creo que lo podría resumir en tener un mundo más empático, ¿no? Un mundo donde podamos entender que somos distintos, un mundo donde podamos sentir esas diferencias de alguna manera y abrazarlas. Pero yo quiero saber, Maite, tú ahorita has repetido en múltiples ocasiones, y me encanta, que Rubén es tu gran maestro. ¿Cuál es esa gran enseñanza o la enseñanza? Sé que hay muchas, pero ¿cuál es la enseñanza que Rubén te ha dado, te ha dejado y que ahora te está ayudando a ti para que se escuche fuerte tu grito? Pues mira, Rubén le faltó mucho el ser entendido por sus amigos. Uh-huh. Entonces, una de las cosas importantes es lograr que, como lo explica David en lo que él escribe, los dolores, no puedes comparar el dolor, porque no tenemos idea de lo que está pasando a alguien que sufre un trauma, no tenemos idea de lo que es ese sufrimiento, y la gente es imprudente, ay, sí, al ratito salimos de fiesta, o están sufriendo un dolor, entonces mi hijo, su disco se llama Mira las flores, porque él decía, a pesar de todo, mira las flores, o sea, es la esperanza, ¿verdad? Ahí está. O sea, mira las flores, es como, voltea, están las flores, por alguna razón, ¿verdad? Entonces, es muy importante el tema del amor. Algo que me vino a enseñar mi hijo y es uno de mis sueños, después de pasar esto de la asociación del suicidio, es encontrar a alguien que traiga un enfoque innovador en el trato de las adicciones. Que sea, ese es mi segundo sueño. Y porque yo voy a sentir que estoy haciendo algo, también por Rubén, porque Rubén se dio cuenta de lo que sufrían o sea, Rubén tenía familia, Rubén tenía pero allá había mucha gente rechazada totalmente y todo. Entonces, eso que los traten como que son, ay, no sé, apestados, o ellos recurren a las drogas por un problema duro emocional que están sufriendo. Entonces, si no se trata primero el problema, no va a servir de nada meterlo a un lugar donde lo van a tener sin consumir la droga y luego sale. Claro. Y sale sintiéndose, yo sé que a lo mejor yo voy a crear polémica en las cosas que digo, pero, por ejemplo, el método Minnesota, que sí lo estudié, y el cuarto y quinto paso, y yo hasta hice el cuarto y quinto paso para entenderlo y todo. A mí no me gusta que se etiquete a las personas, y ellos viven toda la vida etiquetados. Soy adicto, así se presentan. Soy alcohólico, soy adicto. Yo creo que eso no, para mí, a lo mejor va a haber gente que no le va a gustar que yo diga eso, pero yo no estaba de acuerdo en eso. No, mejor dime, hola, soy Rubén y soy buenísimo para escribir canciones. O yo soy muy bueno para las matemáticas. O yo, no, hola, soy Rubén, soy adicto. No. Wow. Sí. Es que son tantas las cosas que nos dejas con tu historia y con la historia de Rubén y con tu testimonio que podríamos estar aquí mil y horas aquí platicando. Pero todas estas enseñanzas, Maite, son enseñanzas que podemos poner como en práctica todos los días. Tú lo resumes como tener mucho amor. Y esa parte creo que me encantaría que le quedara muy claro, sobre todo a los chavos más jóvenes, que a veces hacen el bullying sin pensar en las consecuencias. O sea, no necesariamente, no todos, no digo que habrá todos los distintos casos, pero muchas veces lo hacen sin pensar en las consecuencias. Y qué interesante es que los chavos puedan entender que cada una de nuestras palabras hace una diferencia, para bien o para mal. En todo lo que hacemos. Si es un amigo, si es una pareja, si es un maestro, cualquier relación humana, la palabra puede edificar o puede herir a alguien muy fuerte. Y
traigo esto a la mesa porque precisamente esas palabras de las que ahorita te hablo son las palabras que le llegaron a Toño, mi hijo, por medio de David. Y yo quiero hablar tantito de David. Sé que ya estamos un poquito encima del tiempo, pero creo que David juega un papel importantísimo hoy en tu vida. David, hermano de Rubén, hijo menor tuyo, pero un chavo que ha puesto sobre la mesa con los chavos de su edad, con los jóvenes que pudieran estar sintiendo esta situación. A mí algo de lo que me platicó Toño de ese testimonio que él contó en esa clase, es que él sentía también un poquito, perdón, de esa culpa, porque también a él le había en algún momento hablado como del suicidio, ¿no? Y yo hoy quiero que tú me cuentes, Maite, así brevemente, ¿qué ha significado David hoy en tu vida? Porque juntos están haciendo equipo por Rubén y están haciendo equipo por todos los jóvenes que están pasando por situaciones distintas, difíciles. Están haciendo equipo por las familias que están sufriendo y están haciendo equipo otra vez para que ese grito se escuche muy fuerte. ¿Qué es David en tu vida? ¿Cómo juntos se han apoyado para transformar su dolor en esperanza? Mira, una cosa que a mí me impactó de David es que Rubén murió un 5 de octubre y David tenía un congreso, él inauguró un congreso en el TEC, el de Impact, y lo sacó adelante, ¿verdad? Me impactó. Eran personalidades muy diferentes, pero David como que se ponía una caparazón, pero estaba conteniendo. Okay. O sea, estaba conteniendo. Y David, después de la muerte de Rubén, sí tuvo un día que explotó. No sé si se vaya a molestar porque lo diga, pero no te enojes, David, por favor. No te enojes. Me habló mamá, ven por favor, y había aventado la computadora y había, o sea, tuvo su momento así de ella, y yo me asusté muchísimo. Y después él empezó a ir a una terapia que se llama dialéctico-conductual con Dionisio Galarza, que la recomiendo yo. Es tratamiento para la expresión de las emociones. Y David y yo empezamos los dos en pues en este sentir porque él decía, yo ya no voy a celebrar nunca Navidad, porque ya no voy a celebrar nunca. Entonces yo no peleaba con eso, yo me quedaba callada. Y poquito a poquito David fue, cada vez que se iba involucrando en esto de la asociación, iba mejorando esto. Y ya juntos, yo tengo mi momento, por ejemplo, en México, cuando regresamos del viaje, tuve un poquito de ansiedad porque yo ya regresaba a Monterrey y cada vez que regreso a Monterrey duele, ¿verdad? Después de 25 días de viaje y David se iba a ir a Purduy y ya me iba a quedar yo sola. Entonces dice, mamá, agárrate de mí. Así fue su respuesta, agárrate de mí, así como yo me agarro de ti. Y pues sí, los dos, David y yo creemos realmente en el concepto de conciencia colectiva. Por ejemplo, el bullying. Si un niño bulea es porque está sufriendo algo en su casa. Okay. Entonces, todo está conectado. Hay que crear conciencia en tu casa que le estás enseñando a tu hijo para que tu hijo vaya y lastime a otro. Entonces, yo creo en el tema de la conciencia colectiva. Y si esa conciencia colectiva se convierte en ayudar, así como cuando hay algo negativo de que yo te buleo a ti, entonces tú buleas a ti y así. Es lo mismo si yo te doy amor a ti, crece, ¿verdad? Entonces, esa conciencia colectiva de saber que estamos en un punto que tenemos que hacer algo, porque tenemos que detener esto que está pasando, pero tenemos que hacerlo en conjunto, no pueden ser cosas aisladas. O sea, tenemos todos de alguna manera, el bullying es un tema que a mí me duele mucho, no tan solo porque mi hijo lo sufrió, porque no lo sufrió de una manera que lo hayan lastimado físicamente o algo así, pero hay muchos casos terribles, ¿verdad? Y el bullying es un tema que a mí me duele mucho, porque puedo imaginarme lo que sufre un niño y los que se callan, como el niñito que murió de 11 años, sí. O sea, es un tema que me duele mucho, pero empieza desde la casa. Yo como mamá, tengo que darme cuenta si mi hijo está bulleando.
Entonces es un tema que se debe tratar, así como se habla del suicidio, hablar del bullying, son temas que se tienen que tratar en la casa, porque un niño que bulea es un niño lastimado, es un niño herido. Qué interesante. Sí, qué interesante que nos digas todo esto, porque creo que son cosas que podemos poner en práctica todos los días. Maite, eres una mujer que ha venido a llenarnos de mucha esperanza. Eres una mujer que nos enseña mucho con tu fortaleza. Otra vez quiero agradecerte, pero desde el fondo de mi corazón, que nos hayas abierto tu corazón. Quiero agradecerte que estés haciendo que la vida de Rubén permanezca para siempre. Quiero agradecerte esa sensibilidad que Rubén te pasó. Y quiero decirte que sin duda tu historia, y la historia de Rubén y la historia de David, es efecto inspiración. De verdad, gracias por transformar ese dolor en esperanza. Pero bueno, antes de que te me vayas. Y también te quiero decir algo antes de irnos. Dime. Recuerda, el día 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Invítalos a tu congreso. Sí, yo luego voy a sacar la invitación, pero es el 10 de septiembre de 4 a 8 en Academ. Academ es un lugar que está en Río Suchate, volteando por Vasconcelos, como 2 cuadras del lado derecho, caben hasta 200 carros. Ahí va a estar presente Humane, va a estar presente Ingenium, va a estar presente Empezar de Nuevo, o sea, y va a haber testimonios en vivo de chavos que han sobrevivido al suicidio, testimonios grabados. Es un foro. Wow. O sea, más que una conferencia, realmente es un foro. Se va a escuchar vivencias y es con un mensaje de esperanza, ¿no? Y están invitados todos. Repítenos la fecha. 10 de septiembre. ¿Se tienen que registrar en algún lado? No, va a estar abierto. No se va a pedir nada, no se va a cobrar nada. De 4 a 8 y hay lugar de estacionamiento, como te digo. Ahí no se van a preocupar por el estacionamiento porque caben 200 carros. Perfecto. Bueno, antes de irnos. Ahora sí. Dime. Dos cosas. ¿Qué le vas a decir ahorita a Rubén para agradecerle su vida? Dile algo, dile un mensaje, ¿qué le agradeces? ¿Qué le aprendes? Quisiera yo despedirnos de este programa con ese mensaje de su mamá a él. ¿Qué sería lo que le dirías a Rubén? Bueno, pues desde el día que nació Rubén, yo te puedo decir que la luz se instaló en mi vida, ¿verdad? Y yo veo su vida para mí como una bendición, porque él me enseñó a través del dolor, él aguantó por mí muchas cosas. Y él, era muy amoroso. O sea, Rubén me enseñó que el camino era el amor y yo a lo mejor por miedo intenté terapias, intenté cosas, pero siempre el camino es el amor y le quiero decir que él es mi maestro de vida y que si no fuera por él yo no estaría aquí. O sea, si no fuera por todo esto que me dejó, no estaría aquí. Rubén hizo de alguna manera que encontraras tu propósito de vida. Claro que sí, por supuesto. De hecho, cuando Rubén entró en la clínica en DIMAC, yo empecé a escribir. Wow. Y aparte escribes espectacularmente hermoso. Gracias. Por favor, sigan. En Instagram se llama Que se escuche fuerte mi grito. Que se escuche fuerte mi grito. Tienes un don con la pluma impresionante, Maite, y ese don viene desde el amor, porque escribes con el corazón y eso se ve reflejado en todo lo que haces en este mensaje que hoy le dejamos todos a Rubén para decirle que su vida se irá y que su vida pues no fue en vano y que su vida sigue dando esos frutos y abriendo esos caminos como tú lo decías en ese escrito hermoso. Y bueno, la segunda cosa. Yo al final con mis invitados siempre hago una dinámica donde les doy una serie de palabras y les pido que la primer palabra que venga a su mente me la digan. Y quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás listísima? Listísima. A ver, empezamos. Amor. Hijos. Esperanza. Ayudar. Dolor. Transformación. Fuerza. Evolución. David. Soporte.
Rubén. Maestro. Efecto inspiración. ¿Qué te viene a la mente cuando decimos? Efecto inspiración. Entregar amor a los demás. Wow, Maite. De verdad que sin palabras, gracias por abrir tu gracias corazón. a ti. Gracias por tu lucha. Gracias por darnos tanta esperanza y gracias por demostrarnos que el amor trasciende independientemente de donde estemos. Gracias por tanta sabiduría, por tanta luz. Sin duda alguna, él es efecto inspiración. De verdad, gracias por haber estado en el programa, Maite. No, gracias a ti, Jessy. Eres una belleza de ser humano. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.